Amigos y hermanos en Cristo, hoy vamos a volver a leer en el capítulo 16 del libro de los Jueces. Y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 31. O sea, vamos a acabar de leer este capítulo 16. Leemos entonces capítulo 16, versículo 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra columna. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Hoy concluimos esta reflexión sobre la derrota de Sansón. Hemos orado, estamos orando y seguiremos clamando al Señor que estas pálidas reflexiones que hacemos de temas tan profundos de las Escrituras hayan sido de bendición, haya llamado la atención en hombres y mujeres cristianos para que saquemos de este fracaso, de esta derrota de Sansón, lecciones para que nosotros nos cuidemos y fortalezcamos nuestra vida espiritual. En el versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová. Esto revela que Sansón era un hombre que oraba, y por ende no era un extraño para Dios, no era un extraño en el trono de Dios. En los momentos de grande crisis, si revisamos su biografía, en los momentos de grande crisis en su vida, clamó al Señor y fue escuchado.
Hermano mío, hermana, nunca es tarde para clamar al Señor. Nunca es tarde para clamar y pedir al Señor. Jonás, el profeta desobediente, clamó desde el vientre del pez y fue oído. Así a Sansón fue dado en la muerte, en su propia muerte, quebrantar al poderoso enemigo. Su victoria final fue posible cuando creció su cabello, símbolo de su separación. Y solo hay una manera de recuperar el poder espiritual perdido: es la confesión. Dice en el verso 22, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y en el verso 28, entonces clamó a Sansón, diciéndole: oh Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios. Hay confesión en sus palabras. Una confesión y una fresca consagración. ¿Por qué digo una fresca consagración? Porque el cabello de su cabeza comenzó de nuevo a crecer. El que encubre sus pecados no prosperará, dice el libro de los Proverbios en el capítulo 28, verso 13. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que este pensamiento cale profundamente en cada corazón redimido. En el versículo 30 leemos: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. En mi manera de ver, de juzgar, Dios tenía para Sansón otro fin sin duda más glorioso que morir en un templo idólatra donde murió, rodeado de enemigos. Pienso yo que el Señor tenía otro fin más glorioso, otra muerte más gloriosa que esa de morir en un templo idólatra en medio de gente que le escarnecía y morir junto con sus enemigos. Dios tenía otro fin más glorioso para él. Por eso es tan solemne verle alzar aquella noble cabeza. Esa cabeza que nunca debería haber descansado en el regazo de Dalila. Es muy solemne verle allá en ese templo alzar esa noble cabeza a la cual nunca debió subir navaja, y como si aquellas cuencas vacías de sus ojos quisieran mirar el cielo, clamar con angustia: Señor, solamente esta vez, dijo. Cuando se acalló el estrépito de la caída del edificio, fue hallado al costado de aquellas columnas sobre las cuales se había apoyado Sansón. Ahí fue hallado el cadáver de Sansón. Y dice la Escritura que los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sus familiares descendieron y le sepultaron en el sepulcro de su padre Manoa, entre Sora y Estaol, en los lugares donde primero había comenzado a manifestarse en él el Espíritu de Jehová. Su vida era como aquella columna truncada allí en ese templo idólatra. Así fue su vida, como esa columna truncada, símbolo que pudo haber sido columna para Dios y para los hombres, pero truncada en pleno vigor, truncada su carrera, truncado su servicio para Dios. Cuando todo hubiera hecho esperar mayores cosas,
Uno lee y compara esta vida con la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía el gran anhelo y se lo manifestó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, allí en la playa de Mileto. Les dijo: con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese era el anhelo de Pablo, que acabe mi carrera con gozo. Y Dios le permitió ver eso, cumplido al fin, al vislumbrar él el cese de sus trabajos para el Señor. Escribió su última carta y la escribió a un joven llamado Timoteo. La segunda carta en el capítulo 4, versículo 7, y le dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y nosotros, queridos hermanos, vamos a pelear la buena batalla, vamos a acabar la carrera, vamos a guardar la fe hasta el final. Que Dios nos ayude a no claudicar, a no desobedecer al Señor. Al ver a Sansón caído junto a la columna truncada, observamos una de las lecciones más solemnes de la Biblia y que solemniza sí o sí nuestros corazones. Y vale la pena leer 1 Corintios capítulo 9, el versículo 27. 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en el capítulo 10 que sigue de 1 Corintios, el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, aprendamos que el pecado trae consigo pérdidas irreparables. Todo el poder en la vida de Sansón se halla vinculado a su consagración a Dios. Debía mantenerse separado para Dios. El día que el enemigo puso su mano en su consagración, en la cabeza, y cortó lo que representaba su dedicación a Dios, Sansón fue como los demás hombres. Recordemos cómo dice Malaquías, el capítulo 3, versículo 18, que entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, debe haber una notoria diferencia. Dios no nos ha llamado a derrota, sino a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así dice en Romanos, el capítulo 8, el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiera el Señor bendecir y haber ya bendecido muchos corazones con la meditación y reflexión de esta triste derrota de uno de los grandes hombres de la Biblia.